noches, gracias por aceptar nuestra invitación a esta enorme celebración. Hoy día yo no diría que estamos de fiesta, sino que es algo mucho más que eso. Es la celebración de la donación hecha por un intelectual, por un activista, un periodista, un profesor universitario, por un anarquista de tomo y lomo llamado Paco Ignacio Taino II, quien ha hecho la donación de la biblioteca del Che y el fondo del Che que él construyó a lo largo de los años para estudiar, entre muchas otras cosas, para hacer la biografía del Che. No puedo hablar de Paco diciendo la enorme cantidad de libros, la enorme cantidad de premios, entre muchos otros, un premio que a lo mejor ha pasado un poco olvidado, que es el Premio Nacional de Historia. Estudié en la secundaria 4, donde si no eras más veloz que el rayo con el albur, sufrías mucho, y donde puto no era un compañero que tenía una preferencia sexual divergente o diferente, sino puto era el que corría cuando empezaban los chingadazos, pues, ¿no? Entonces, he ahí uno de los elementos formativos que han edulcorado mi verbo, y no solo el verbo, también han edulcorado mi composición ideológica. En este ambiente caótico de fuertísimos impactos, lo mismo te llegaba a una reflexión sobre Jean-Paul Sartre y su idea de que en medio de la ocupación alemana, con uno solo que resista, resistimos todos. Esta idea moral simbólica de basta que alguien diga no y se mantenga, que es bellísima porque te coloca la responsabilidad en el plano individual. Nada de que analice usted el contexto, compañero, ve usted las condiciones materiales, pura madre, te colocan en términos morales el problema de elegir bando y de elegir el momento de enfrentamiento y de elegir posición. Nada más lejos del pragmatismo político calculador de otra parte de la izquierda deleznable que hoy ha surgido y emergido en nuestro país, practicaba después. Desde eso hasta las maravillas del cine político italiano, Un ciudadano a prueba de toda sospecha, el caso Mattei, la batalla de Argel, que vimos en el cine Roble, y cuando salimos nos estaban esperando los pinches granaderos. Yo creo que venían con el boleto, era boleto de película con granaderos en la puerta. Estos elementos de una vivacidad enorme, de una extraordinaria riqueza, sin duda formadores, venían vinculados al gran ascenso de la revuelta latinoamericana, la revolución, el primer flashazo de eco de la revolución cubana, que se desarrollaría desde el 65, la primera o la segunda oleada, la primera oleada después de la revolución cubana, y que impactó profundamente a todos nosotros. Y ahí estaba el Che. Y el Che estaba de una manera singular. Primero escribía muy bien, cosa que no le podemos atribuir a Lenin, que escribía muy mal. Entonces, bueno, entre Che y Lenin, pues, los que pensaban que estar en la izquierda era autoflagelante, pues leían a Lenin. Los que pensaban que estar en la izquierda era toda madre, pues leíamos a Che, ¿no? Esta división se hizo rápidamente, sobre todo porque además Lenin era leído de una manera muy extraña, era leído ahistóricamente. Entonces de repente se encontraba uno viendo dos pasos adelante y uno de ladito, o el Estado y la Revolución, o las polémicas con los economicistas. Yo el único economicista que conocía era el tendero de la vuelta de mi casa. Y entonces en medio de esta lectura histórica de la Revolución Rusa, que no ayudaba en nada y no se entendía en nada, y que permitía elaborar formulaciones como la divertidísima formulación de revueltas, pero insostenible, de un proletariado sin cabeza. Por lo tanto hay que construir la cabeza y luego pues, ya vendrá el proletariado a ponerle el cuerpo, pues, ¿no? Resultaba muy extraño. Sin embargo, el Che convocaba, el Che contaba, el Che narraba. El Che ponía la revolución en la dimensión del imperativo moral. El Che planteaba que nadie puede convocar a hacer algo si no está dispuesto a hacerlo él. Este tipo de premisas
premisas como muy sencillas y muy primarias. Fuimos una generación con un lastre y una debilidad muy fuerte que intentamos superar el paso de los años y apenas ahora estamos logrando superarlo, que es, teníamos una especie de vacío de mexicanidad. Éramos clases medias ilustradas cuyos referentes estaban en lo universal, en el mundo, y era Pete Seeger el que nos cantaba. Tardamos mucho tiempo en descubrir que había también una propuesta de izquierda oculta en las canciones de Cuco Sánchez. Si a fin de cuentas venimos de la nada, y de la nada por Dios que volveremos, pues es Marx puro, pasando por Hegel, claro. No soy monedita de oro, que es el capítulo 2 del Capital, si lo estudiamos correctamente, o ya en el sumum del borde del orgasmo, pues es mi orgullo haber nacido en el pueblo más humilde, apartado del bullicio de la falsa sociedad, y de un putazo toda la narco-oligarquía que vive en este país los descalificaba como falsa sociedad. El término narco-oligarquía, dije narco-oligarquía, porque el otro día dijeron, si no son narcos, son pendejos. Dije, exactamente, no hay problema. Es igual que la confusión que se creó el otro día cuando empecé a hablar pestes contra los onanistas, y se paró un chaparrito y dijo, ¿qué pedo con los enanos? Ningún pedo con los enanos están a toda madre, son los onanos, sobre todo en el espacio académico, los que me molestan. Bien, aclaradas estas notas de pie de página melosas, retorno al hilo del centro. La carencia de mexicanidad, esta especie de síndrome de estamos en el lugar correcto, pero ¿dónde chingados están las raíces? Pues, ¿no? Que nos tomó tiempo descubrir al Morelos, ¿no? Maravilloso, que se ponía paliacate porque tenía migraña. Nos tomó tiempo crear imágenes afectivas con el pasado, y nos tomó un montón de tiempo descubrir a Villa y volver a Zapata algo más que un eslogan, que el gran problema es que la izquierda tiene una enorme habilidad para despojar de contenido todo y convertirlo en eslogan por razones del agit propio, ¿no? En ese sentido, el Che cayó en esta vorágine, empezamos a construirlo y el Che estaba en esta vorágine, tenía una vitalidad de mente. Pero al paso de los años uno descubría a la pregunta terrible, que es ¿qué es lo que sabe realmente el comandante Ernesto Guevara? Y la respuesta es ¡ay! Porque habíamos heredado lo facilón, ¿no? El manual de la guerra de guerrillas, que es como el libro de los Boy Scouts para los guerrilleros, que dice cuidado con los pinches mosquitos que son muy culeros, y fumar es bueno, pero no cargues muchas piedras en la mochila, cosas que por cierto el Che no practicaba, porque a lo largo de toda su vida guerrillera traía la mochila repleta de libros, y cuando les tocaba a los compañeros, porque el Che iba de vanguardia, cargarle la mochila, lo odiaban, y odiaban la cultura en general, y más los libros si eran gordos, peor, ¿no? Y nos habíamos quedado con eso, nos habíamos quedado con las frases. La foto de Korda había hecho estragos, estaba en todos lados, todo el mundo tenía una copia, era ya como estampita de Boitila chingándola, traías en la cartera y decía, Che, cuídame de estos culeros que me quieren chingar. Lo cual era cierto, porque la definición, bueno, en México desde luego, definición de paranoico, nota de pie de página número 5, definición de paranoico en México, un ciudadano con sentido común, chinga, ¿no? Entonces, en esta lógica, lo que iba quedando del Che estaba muy blandengue, muy desprovisto de contenidos, y se estaba perdiendo a un personaje apasionante. El eslogan mata, amigos. El eslogan mata carita, el eslogan mata cerebro, el eslogan mata verdad. Si ya la doctrina mata todo lo que se deje, el eslogan, que es la condensación final de la doctrina, mata lo que le pongas enfrente. Y va proponiendo una visión hiperesquemática de la realidad. Explorar al Che se me planteó como una obligación política hacia mí mismo, hacia mi generación y hacia los jóvenes que yo veía que empezaban a acercarse a la figura del Che en términos de interés e inquietud, y les estábamos heredando una figura deslavada y sin contenidos. Con la agravante de que si volvemos a meter la camiseta de Che Guevara en la lavadora, iba a parecer coreano ya, ¿no? Porque iba perdiendo ya contenido. La aproximación a la figura de Che fue peligrosa. Los niños
católicos nos escriben biografías de San Francisco de Asís con complejo de culpa. Los niños rojos escribimos sobre Che con un chingo de complejo de culpa. Me resonaba en el oído la frase que pronunciamos en el 67, pocos días antes de su muerte, en la manifestación de apoyo a los vietnamitas en San Cosme, donde nos apalearon los granaderos, en la que iban cuando llegaban, poco antes de que empezaran a llegar, sonar las sirenas y nos cayera la ley y el orden a la mexicana, íbamos coreando, estamos con el Che donde quiera que él esté, que era una máxima verdaderamente sabrosa, ¿no? Que era a donde te hayan mandado, donde estés perdido, ahí estamos contigo, ¿no? Y me estuvo resonando mientras empecé el trabajo de investigación sobre Guevara. Me prometí a mí mismo desde el inicio del libro algunas cosas, que es ni hagiografía, ni biografía edulcorada, no se la merecía el Che, no se la merecían los lectores, no me la merecía yo tampoco, sino contar la historia. Tiene que ver además contar la historia con uno de los elementos a lo que yo me refería como el ambiente ideológicamente caótico. En el caos del ideológico de ideas en debate, conflicto, etc., había unas ciertas ortodoxias de izquierda muy mensas, ¿no? Como por ejemplo, la biografía es un género pequeño burgués, porque destaca lo individual sobre lo colectivo, ¿no? O por ejemplo, ¿por qué no dejar que la historia de las masas se cuente a través de las masas como protagonista? Porque las masas están de la chingada para contarlas, a no ser que sea película de chinos que se cuentan a todas madres las masas. Los pobres intelectuales latinoamericanos tenemos problemas para contar las masas, sobre todo para contarlas en una revolución que en su momento más activo no tiene más de 450 combatientes, que fue la Revolución Cubana, 800 en los últimos días de diciembre, ¿no? Entonces, las masas, ese espectro vago y difuminoso llevado a los altares ideológicos de nuevo. Y entonces, bueno, era como poco políticamente correcto hacer biografía, porque además estaba en la vertiente stalinista la bioagiografía, ¿no? La de, órale, santo padrecito Stalin, cuídanos desde tu ventana permanentemente encendida en el Kremlin, nuestras pinches vidas. Por cierto que, nota de página número 8, descubrí que el culero de Stalin se iba a dormir a las 8 de la noche y dejaba encendida la ventana de su despacho para que todo el mundo la viera encendida, cosa por demás que abusados, porque aunque todo el mundo sabemos que en Los Pinos la luz está eternamente apagada después de las 5 que empieza la hora Hemingway, salvadas las diferencias, no hay nada. Bien, fin de la nota de página número 8, prosigamos. No admitir en este congreso al desarrapado sarcasmo sería un grave error. El sentido del humor es izquierdo, compañeros. La derecha no puede poseer algo que trabaja sobre un mecanismo liberador como es la burla, la desacralización, ¿no? Bien, el Che pesaba mucho, y entonces, bueno, las ortodoxias, ¿cómo demonios lo cuentas? Y además había las otras presiones de las ortodoxias. Si cuentas los detalles eres positivista, eso era como un pecado, ¿no? Y entonces no puedes contar los detalles es positivismo, y el positivismo es pinche, ya sí lo he dicho tantas veces que aburre, y entonces no puedes contar los detalles, no puedes hacer biografía porque no están las masas y porque es un género pequeño burgués. Entonces decidí liberarme y volver a algo que había aprendido en la novela. Lo primero que aprendes en la novela es cuenta la historia y cuéntala bien. Y esto significa una variación en los cánones para hacer historia desde la izquierda. La primera variación es no conduzcas tomado de la nariz al lector. No construyes la historia sobre la estructura de hipótesis, comprobación, recomprobación y dos chingados en la cabeza que se está leyendo para que le quede claro en la síntesis. Abandónala como concepto, como lógica narrativa, y vete a otra propuesta narrativa, que es parte del supuesto de que el lector es inteligente, parte del supuesto de que si cuentas bien en la historia, él sabrá decidir, juzgar, analizar los elementos que le estás poniendo en la mano. Y esto no te priva como autor de estar constantemente reflexionando o proponiendo,
pero deja claro, cuando reflexionas y propones, que es la voz del autor, y no la voz de Dios que habla a través de tu boca, diciendo, esto es así, y mete la palabra duda, y usa un chingo de interrogaciones, ese signo con curvita, que en la Academia Mexicana está prohibido, ¿no? Incorpóralas, de tal manera que incorpores en el texto la duda, no solo la certeza, ¿sí? Y que incorpores la propuesta de, yo lo entiendo así, pero tú lector. Y a partir de esta idea surgida de la literatura, me aproximé de una manera bastante libre, aunque cargado de miedos, a la biografía de Che. Tenía 4 fotos de Che puestas en la parte de arriba, a la derecha de mi despacho, en la hilerita, para mirarlo y preguntarle qué tal voy. No logré ni una sola vez que me dijera, vas a toda madre, vas bien, Che, no, nada. Todo lo que logré de las fotos fue que me dijeran, ¿qué mierda estás haciendo? ¿Cómo te atreves a escribir mi biografía? ¿Qué jeta tienes? ¿No? Seguro que hasta vas a ganar dinero con este libro. Porque Che es, y lo vas, conforme lo vas narrando, lo vas tocando, es implacable con estas cosas. Primero, hay un espacio del Che que es un espacio celosamente protegido de intimidad, al que no le gusta que se acerquen y que le entren, ¿no? Es un personaje con poquísimos amigos, puedes contarlos con los dedos de 2 manos y te sobran muchos dedos, los amigos íntimos con los que hay confesiones, ¿no? Es un personaje además tímido, aunque no lo parezca, ¿no? Es un personaje que odia toda relación basada en la jerarquía y por lo tanto la adulación lo envenena, incluso a riesgo de ser muchísimas veces a lo largo de su vida tremendamente injusto con sus compañeros de trabajo, porque los acusaba de patacas, que en cubano es lambiscón, adulador, en castellano viejo, cuando simplemente a veces le estaban reconociendo un acierto, un éxito, pues, ¿no? Y el Che los fustigaba de mala manera. Entonces vas imbricando esta serie de percepciones de cómo contar. Las fotos, pues ahí era mi sistema de diálogo. Cuando estás trabajando en un libro y trabajas 14 horas diarias, las fotos te hablan. Y es literal, te hablan, las ves y te cuentan cosas, porque estás preguntándoles. Me refiero a un sentido metafórico, pero una pinche noche, ¿cuál metafórico? Me hablaba y me tiraba rollo y me decía, cálmate. Y vino un temblor y que se me ladeó una de las fotos y entonces el Che ya era como de Pénjamo, me miraba ladeadito, ¿no? Y entonces peor todavía, esa mirada acusadora que te perseguía permanentemente, diciendo, no te metas en mi intimidad, ¿con qué derecho? Y sin embargo yo pensaba que, volviendo al debate sobre el positivismo, que lo pequeño es trascendente, y me basaba en una reflexión que está en el budismo y está en Federico Engels, más finamente dicha en Engels, que los budistas son más pendejos a la hora de formular estas verdades universales, que era, en un grano de arena está el universo está en un grano de arena, la correlación entre uno y lo otro, esta correlación dialéctica continua entre el personaje y la atmósfera en la que se desenvuelve. Entonces pensaba que lo chiquito era revelador, las pequeñas historias te iban contando al personaje y a veces se volvían reveladores. O sea, la anécdota que uses en literatura como pieza clave de la estructura narrativa, en la historia la usabas como articulador de descubrimientos que se van volviendo microsimbólicos y que van aportando en la construcción de la gran historia. En esta lógica, y siempre en duelo con el Che, traté de hacer una biografía lo más minuciosa posible y lo más narrativa posible, y donde contara al personaje y donde no hubiera ningún nivel de autocensura y donde pospusiera la interpretación a la narración para que el lector actuara como intérprete y no como observador castigado, que tiene que ir a donde el lector, el autor lo manda y le dice, esta es la tesis y por ahí te vas y me crees, y si no me crees, reprobado, ¿no? Entonces traté de construir este modelo biográfico y fui descubriendo que las partes que más me interesaban estaban fuera de las partes más conocidas de la biografía del Che. Mientras que a buena parte de sus narradores, de la gente que había escrito sobre él, les apasionaba la juventud de la infancia, a mí me parecía interesante como material formativo, pero no me parecía definitoria.
además por la manera como la memoria de los testigos actúa. Si el Che se cayó 3 veces de una escalera, eso no lo contaban porque no era significativo. Pero si tenía que llevar una tacita de agua caliente para el mate y se cayó una vez y fue y volvió y la recogió y una vez, eso sí era significativo porque hablaba de la futura tenacidad del Che, ¿no? Entonces, la memoria actúa discriminando los testigos. El que piensa que el testigo es pureza y el documento la superpureza, no va mal, el orgasmo del material documental, ni más. Se miente tan fácil por escrito como verbalmente. Los testigos, hay una memoria falsa, adulterada, en la que recuerdas lo que recuerdas, pero también recuerdas como si lo hubieras vivido lo que te contaron y lo acumulas. Y entonces tienes que trabajar con un nivel de vigilancia en las fuentes, buscando las contradicciones, encontrando las grietas y armando. Y de repente empecé a descubrir que lo que a mí me parecía significativo eran puras pendejadas, como por ejemplo el amor del Che por los animales de 4 patas. Lo registro una, otra vez, ¿no? Desde el burrito en el que se montaba cuando tenía 3 años hasta cuando va a visitar las pirámides y le valen madre las pirámides, lo que le gustan son los camellos, que se la pasa dándole vueltas a las pirámides en camello, hasta sus reflexiones en los diarios de guerra sobre el caballo que tuvo que matar y su amor por un asno. Esta fascinación por los animales de 4 patas pues no es significativa y no sirve para nada, fuera de registrarla como uno de los elementos que están en el personaje, y te guste o no te guste, pues tenía 4 patas al Che le latió un chico, ¿no? Entonces ahí está registrada esta extraña historia. Luego, de repente encuentras lo significativo, como por ejemplo la relación del Che con la comida, que está eternamente marcada por el asma, y a partir de ahí descubres que el asma es esencial, porque crea al personaje. El asma es el obstáculo que lo invita a ir más allá y a saltar la barrera, al reto, a no dejarse, a no verse a sí mismo como un hándicap, como un impedido, sino alguien que brinca y eleva y supera, alguien que supera, ¿sí? Para el Che la vida era una carrera de obstáculos, no maratón, no de longitud, no de 100 metros, sino de obstáculos. Y cada obstáculo era placenteramente un reto, no había nada que le gustara más que un reto. Y el personaje así se construye y eso sí se vuelve significativo. Se vuelve significativo en su manera de actuar. Pero luego iban apareciendo modelos que me parecían ya políticamente muy interesantes. Apasionadamente me metí en su etapa como gestor de la Secretaría del Ministerio de Industria, que ha sido descuidada de mala manera por el resto de sus biógrafos, que llegaron a decir pendejadas de tal dimensión como que mientras que el Che dirigió industria, la producción industrial cubana descendió. Nomás revisando las estadísticas que producía el propio Departamento de Industria con enorme rigor, porque ahí el Che era serio, el que falsificara una estadística que agarrara hueco para el pelotón, ¿sí? Demuestra lo contrario, que en condiciones de terrible carencia, ausencia de suministros y abastos, semidestrucción de la planta productiva, ausencia de técnicos medios, la industria cubana en los años del Che creció. Entonces yo no creo en los milagros, pero esto solo se llama de una manera, un pinche milagro. Y entonces vas a la minucia, al detalle, a la articulación, a cómo se construye el imperativo moral. El socialismo es una propuesta moral. Y eso que se olvida en nuestros días con enorme frecuencia, volvía a hacer la biografía como acto político para mí. Y un acto político esencial. Y ese era mi Che. Mi Che también era el terco, el vagabundo, el aventurero, el que propone muchos Vietnams y pues, a lo mejor lo hubiera salido. Porque ahí me enfrenté al otro de los grandes enemigos de la narración histórica que tuvo mi generación, que era la tentación desde la izquierda de juzgar las cosas a partir del final. Entonces, el Che fracasó en Bolivia, ergo, pues la cagó, ergo, pues planeó mal, ergo, su proyecto político es erróneo. No, caballeros, vámonos con calma. Probablemente sí, pero veámoslo, estudiémoslo a partir del momento en que los hechos se producen y cómo se van concatenando. Resulta que de repente encuentras estudiando la campaña de Bolivia y descubres que el Che ha hecho pomada al ejército boliviano, a sus cuadros de vanguardia, y que si no hubiera sido por la ruptura en dos de la pequeña guerrilla y hubieran conectado una zona donde pudieran haber creado reclutamiento, como las zonas mineras,
pues a lo mejor de repente nos encontramos con una revolución triunfante en Bolivia, ¿sí? Lo cual hubiera sido terriblemente peligroso, porque un país aislado, sin salida al mar, con las dictaduras rodeándolo y la presencia norteamericana. Pero bien, la historia, y entonces ya en un momento de felicidad descubrí un texto de Trotsky que escribe en uno de sus momentos de madurez, cuando ya lo madreó Stalin, lo cual lo hace más inteligente todavía, en el que dice, ojo, estamos subestimando el papel del individuo en la historia. Al fin y al cabo, me enfrenté a un trabajo de armazón fino, de detalles, de memoria, de armar las piezas de este personaje que en su vida se llamó Ernesto Guevara de la Serna y que se conoció como el Che, porque era el único argentino que había un montón de cubanos pachangueros que les encantaba la idea de no marcar el día, darle para aquí para allá. ¿Con qué me quedo de todo este material? Me quedo con tantísimas cosas, me ha iluminado, me cambió la vida, me volvió políticamente mucho más flexible, me volvió políticamente mucho más sensible, me volvió políticamente indestructible. Me verán ustedes, los más jóvenes, amigos y amigas, cuando tenga 100 años en una manifestación en silla de ruedas. No me derrotarán. El Che, al igual que algunos pensadores de la Reforma Mexicana, curiosamente, que ponen en el centro de su discurso el discurso moral, como Melchor Ocampo cuando dice que servir a la patria es una honra y no un botín, ¿no? Te da esta consistencia moral. Estamos en todo esto con la gente correcta, por las razones correctas, con los compañeros correctos, con la clase social correcta, y a jugársela con los pobres de la tierra, y no hay ninguna duda. Cualquier otra elección es amoral, ¿sí? Y eso es el Che. Eso. Y el loco que cuando van subiendo, perdidos de un ataque de asma que lo trae loco, van a mitad de montaña, perdieron a sus compañeros, perdieron las armas, y el Che trae un dulcecito todo roñoso y lleno de tierrita en la bolsa, y es el único alimento que tiene, y entonces agarra una piedrita y lo rompe, son 3, y lo rompe en 3 pedazos. Y él elige el primero. Y pude hablar con los otros 2 que estaban con él en ese momento. Y elige el pedazo más chiquito. Ahí está, ¿no? Ahí está. En estas pequeñas tonterías. La noche debe ser guardiano. Va a ser la hora de la noche en la que me produce el guardianismo de repente, que vuelve tan significativo el que el Che Guevara haya escogido el pedacito más chiquito del dulce todo picoso, ¿no? Te quedas con este personaje que hasta el fin de sus días se la jugó por un continente con reglas político-económico-morales diferentes a las reglas que hoy tenemos. Sigue siendo no luz, no bandera, no mascarón de proa de nuestros barcos. Sigue siendo pasado, historia, referente, punto de contacto, amigo, compañero, mirada que en las noches te dice todo puede ser diferente y hay que arriesgarse. 3 jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos 3 jinetes son Dios Zapata y Jaramillo, ¿no? Pero en la versión de los niños ateos, a Dios como vamos a chingar a su madre, quedó Che, Zapata y Jaramillo. Quisiera terminar con 2 reflexiones y una noticia que espero que sea buena. Las 2 reflexiones es, yo no vine aquí a tirarme un rollo histórico, vine aquí a invitarlos a que la rebelión siga. Vine aquí a decirles, sí, aquel que a los 18, a los 20 años, ¿no?, rebelde, se merece el resto de los pinches días su vida estar empujando un carrito de supermercado. Entonces, que no chingue luego, ¿no?
aquel que a los 30 piensa, no, ya viví, tengo derecho al desencanto. Ni madre, solo tiene derecho al desencanto aquel que está encantado. El derecho al desencanto se gana con el encanto. Entonces, ni madre. Aquel que a los 40 piensa, pues es que, pues esto está de la chingada y yo ya tengo que pagar tanto de deuda y tengo 3 tarjetas y todas están quemadas y rebotadas. Chinguen su madre las tarjetas. La fiesta es lo colectivo, la fiesta es lo social, la fiesta es el encuentro de los ciudadanos con el cambio profundo de sus sociedades. Eso hace la vida una pasión importante. Vine a decirles eso, no tirarme un rollo sobre la historia y los quehaceres de la historia. Vine a decirles a los que tienen 50 que quedan los mejores años por delante. Vamos a verlos caer, vamos a ver cómo se desmorona. Vamos a asistir forzosamente al momento en que la televisión nacional y por cadena nacional, priistas y panistas se suban ahí en las escaleras de Aeroméxico y se les abra la maleta y se les caigan los bienes cubiertos de plata. Lo veremos, compañeros, lo veremos. Quiero decirles que los que tenemos 60 ya estamos del otro lado, patria muerte, ya que chingados te viene la vida. Que a los 60 chaqueteas, malditas sea. 50 años de coherencia, no, hombre, no. Adelante y hasta el final, ¿no? Vine a decirle que a los que tienen 70, pues cada vez se inventan sillas de ruedas más chingonas, no hay manifestaciones, o sea que no hay cuenta. Y que además el cerebro sigue funcionando con lapsus, empiezas a llamar a tu esposa con un nombre diferente, lo cual se vuelve muy peligroso, pero no pasa nada. Vine a decirles que todo puede cambiar, vine a decirles que vale la pena que cambie. A ese vine, ya lo hice, entonces lo hice. Ahora, epílogo número 1. Estoy en esta universidad que está viviendo una crisis de autoritarismo profunda y vengo a quejarme de esa crisis de autoritarismo. No queremos universidades de una ciudad democrática que ha conquistado su democracia a partir de la lucha. Penosamente, no queremos que nuestra universidad de nuestra ciudad sea una universidad autoritaria. Amplia solidaridad con estudiantes, trabajadores, profesores de esta universidad. Y un mensaje bien sencillo: los rectores son efímeros, los ciudadanos no lo somos. Por último, y ya para no calentar más, pues lo veo una de como chinampina, sales de aquí buscando al enemigo de clase a partir de los 5. Y no hay bardas suficientes para contener nuestro amor. La donación del fondo tiene una razón muy simple, que es: ya no voy a escribir sobre el Che, ya escribí todo lo que tenía que escribir, ya conté todo lo que tenía que contar, y siempre he dicho que los documentos no son propiedad de los historiadores, sino mía es la manera como lo cuento, como lo organizo, como lo narro. Pero los libros que usé y los documentos y los papeles, que los use quien los quiera usar, y el Camena me da confianza y creo que es un lugar maravilloso para depositarlos porque lo va a abrir a otros investigadores. Y por último, anunciar que se sumará, no se sumará porque son dos fondos diferentes. Dentro de un par de años entregaré el fondo Pancho Villa, porque quiero todavía hacer una reescritura con correcciones al libro de Pancho Villa, pero en cuanto la termine lo entregaré también al Camena, al fondo de Pancho Villa. Muchas gracias. Vámonos a fumar un cigarro, ¿no?